dictar tumores cerebrales, un tema muy, muy interesante. Pueden seguirme en redes @Medicina con Alexis para mayor contenido académico. ¿Ok? Cualquiera de sus dudas no olviden hacerla y bueno, vamos a comenzar. Ok, iniciamos. Bueno, los tumores cerebrales, lo que ustedes tienen que recordar es que van a dar una clínica. ¿Ya? Un tumor cerebral puede ser benigno versus maligno, ¿ya? Y esto tiene que ver con la terminología. Cuando tú tengas un tumor puede no necesariamente ser una neoplasia, ¿ya? Esto en terminología va así. Cuando tú tengas un tumor, ¿ya? El tumor puede ser, es un aumento de volumen, ¿ya? Este aumento de volumen puede ser una neoplasia o puede ser otra cosa, ¿no? Puede ser un quiste, puede ser cualquier otra cosa, ¿ya? Nosotros nos vamos a enfocar a las neoplasias. Ahora, una neoplasia puede ser benigna o maligna, ¿ok? Una neoplasia puede ser benigna o puede ser maligna. ¿Ya? Listo. Chicos, ¿cómo llamamos a las neoplasias malignas? ¿Con qué otro nombre conocemos a las neoplasias malignas? O sea, si mencionamos ese nombre, significa que es maligno. ¿A la neoplasia maligna se le dice? ¿Neoplasia es igual a cáncer o no? No, ¿verdad? Cáncer específicamente, ¿a quién nos referimos? Cáncer nos referimos a las neoplasias malignas. O sea, si a ti te dicen cáncer, tú de frente es maligno. Porque puede ser benigno, ¿ah? Por ejemplo, en el cerebro hay astrocitomas. El de grado 1 es benigno. ¿Ya? Pero si te dicen cáncer, ya es maligno. Ahora, el cáncer puede ser primario o puede ser un cáncer, un secundarismo. Secundarismo, es decir, un cáncer secundario. Primario es cuando nace en el mismo tejido, por ejemplo, un astrocitoma grado 4, que es un glioblastoma multiforme. Ese nace en los astrocitos, entonces es primario. Ahora, ¿cuándo hablamos de un cáncer secundario? Estás en el cerebro y yo te digo, mira, esa imagen es un secundarismo, es un cáncer secundario. ¿Qué significa? Que lo que estamos viendo es una metástasis. ¿Ya? Es una metástasis. Entonces, cuando hablemos de secundarismos, estamos hablando de metástasis, ¿ya? Pero los cánceres pueden ser primario o secundario, ¿ok? ¿Y esto es relevante? Sí, porque la pregunta de examen es esta. ¿Cuál es el tumor más frecuente del sistema nervioso central del adulto? ¿O cuál es el cáncer más frecuente del sistema nervioso central del adulto? La metástasis, excelente. Este es el más frecuente tumor del sistema nervioso central en el adulto. Una metástasis. ¿Ya? Listo. Eso es importante. ¿Ok? Ahora, y esas son imágenes que he traído varias tomografías, resonancias para que podamos identificarlo. ¿Ya? Ahora, ¿cómo diferenciamos que algo es benigno o maligno? ¿Ya? Cáncer es maligno y cáncer viene de la palabra cangrejo, ¿no? Entonces tú te imaginas un cangrejo, así, ¿no? Entonces, ¿qué tiene el cáncer? El cáncer puede infiltrar otros tejidos. El cáncer es maligno porque puede infiltrar otros tejidos. O sea, el cáncer puede infiltrar vasos. Y como puede infiltrar vasos, puede hacer metástasis. O sea, un cáncer por definición puede hacer metástasis. Un benigno no puede hacer metástasis, no infiltra. Y generalmente, ¿quién está menos diferenciado? ¿En quién vas a encontrar células menos diferenciadas? O sea, por ejemplo, prácticamente las primeras, los blastos, los primeros. ¿En los malignos o benignos? ¿En quién va a haber menos diferenciación celular? ¿En quién encontrarás células menos diferenciadas? ¿Malignos o benignos? Porque te pueden poner un caso, ¿no? Y te ponen que se encuentran estas células prácticamente amorfas, nada diferenciadas. Entonces, aquí están menos diferenciadas, ¿ya? Mientras menos diferenciada esté, o sea, menos se parezca al órgano donde está, es más probable que sea maligno.
Y mientras menos diferenciada esté, es más probable que pueda migrar y llegue a otros órganos, ¿ya? Entonces, el benigno generalmente está encapsulado también. Ya no siempre, pero el benigno generalmente está encapsulado. ¿Ya? Está bien. El benigno no hace metástasis, no infiltra vasos ni órganos y generalmente está encapsulado. Generalmente el benigno está diferenciado. Pero hay, acá en el sistema nervioso, hay benignos con comportamiento maligno. ¿A qué te refieres cuando aquí te hablan de benignos con comportamiento maligno? ¿Por qué en el sistema nervioso central puede haber benignos con comportamiento maligno? ¿Porque pueden dar metástasis? No, porque los benignos no dan metástasis, sino que el problema es que un benigno podría matar a un paciente. En cualquier otro órgano, un benigno no mata al paciente, ¿ya? Pero en el sistema nervioso sí. ¿Por qué en el sistema nervioso un benigno podría matar al paciente? ¿Alguien sabe la razón? Y justamente eso va a ser una de las cosas que más vamos a tener cuidado aquí. ¿Por qué un benigno podría matar a un paciente? Claro, porque va a aumentar la presión intracraneana. Es una masa. Y si aumenta la presión intracraneana, va a ser un síndrome de hipertensión endocraniana, que esto termina en herniaciones. Y la herniación, por ejemplo, del bulbo, paro del centro cardiorrespiratorio y muerte del paciente. Es el problema de los tumores, terminan en herniación y muerte del paciente, ¿ya? Ahora, hay múltiples causas de aumento de la PIC, de la presión intracraneal, ¿ok? Los golpes, porque puede haber hematomas. Bueno, estamos en neuro, así que vamos a repasar todo esto, ¿ya? Un traumatismo es la principal causa de, ¿de qué? ¿De qué tipo de hemorragia? De la hemorragia. ¿Verdadero o falso? ¿El traumatismo es la principal causa de hemorragia subaracnoidea? ¿Verdadero o falso? ¿O los aneurismas son la principal causa de la hemorragia subaracnoidea? ¿Quién es primero? ¿Quién causa más hemorragias subaracnoideas? ¿El trauma o los aneurismas? El traumatismo, por si acaso. Y si te ponen la principal causa de hemorragia subaracnoidea espontánea, ahí me marcas aneurisma. Pero si no, es el traumatismo. ¿Ya? Y van a generar los traumatismos hematomas epidurales, que son así convexos, o subdurales, que son cóncavos, ¿ya? La embarazada y la semiluna. ¿Listo? Las infecciones van a generar aumento de la presión intracraneana y esto el riesgo es que se vayan a herniación y muerte, ¿no? Entonces los traumatismos sí porque hay más sangre, ¿no? Las infecciones también acá en neuro. Entonces, ¿por qué una infección aumenta la PIC? Porque una meningitis puede cursar con aumento de la presión intracraneana. Porque ¿por qué razón sería? Porque el líquido ya no se puede drenar. Este líquido, el líquido subaranoideo se vuelve, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Se vuelve de otra consistencia, inflamatorio, purulento y no se drena por las granulaciones subaranoideas. Entonces, se queda el líquido cefalorraquídeo ahí, y hasta que el paciente aumenta la presión intracraneana. Ya las infecciones. Ya, o lo otro es que el paciente haga infecciones en forma de masas, como tuberculomas. ¿Ya? O lo otro es que sea una infección que genere mucho edema. Por ejemplo, si yo te pongo un paciente con SIDA más convulsión, ¿en qué patología tengo que pensar? SIDA más encefalitis, SIDA más focalización. ¿En quién tengo que pensar? Por así te van a poner el caso. Paciente con SIDA que no puede mover su brazo, que ya tiene hemiparesia, que ha convulsionado. ¿En quién tengo que pensar? Paciente con SIDA más convulsión, focalización, ¿no? Si la principal causa de clínica neurológica, principal causa, pregunta como 5 veces en ENAN. Principal causa de clínica neurológica,
En SIDA no es criptococo, es toxoplasma, toxoplasmosis, ¿ya? Porque el paciente focaliza. ¿Qué es focalizar algún déficit neurológico? Si te dijera principal causa de meningitis en SIDA, criptococo neoforme. Principal causa de encefalitis, o sea, con focalización, convulsión, en el toxoplasma, ¿ya? Y eso hay que conocerlo. Por eso todo paciente con meningitis o encefalitis hay que pedirle VIH, porque si es VIH positivo, te vas a otro mundo de gérmenes, ¿ok? Trauma, neuroinfecciones, y justamente los pacientes con toxoplasma generan un edema alrededor. Y ese edema puede generar aumento de la PIC, ¿ya? Podría ser un paciente con enfermedad cerebrovascular, SB, también visto, SB, ¿no? Y si es una enfermedad cerebrovascular, tú tienes 85% de casos que es isquémico y 15% de casos que es hemorrágico, ¿no? Ahora, el hemorrágico es el que más te aumenta la PIC, ¿cierto? El hemorrágico es el que más te aumenta la PIC, ¿ya? ¿Cuál es la principal, el factor de riesgo asociado para SB isquémico? ¿Cuál es el principal factor de riesgo para SB isquémico? Si es de tipo aterotrombótico, hipertensión arterial. Si es de tipo cardioembólico, fibrilación auricular. Y para hemorrágico, ¿cuál es el principal factor? Ahí hay dos tipos de hemorragia, ¿no? La hemorragia intracerebral y la HCA. La HCA ya hemos dicho que lo principal es trauma, pero si no es trauma es aneurisma. Y la hemorragia intracraneal, intracerebral, no HCA, la intracerebral, o sea, intralobular. ¿Cuál es el principal factor asociado? La hipertensión arterial. Excelente, excelente. Y esa sangre te va a hacer aumento de la PIC, ¿ya? Podrían ser farmacológicas, tóxicos también. La hidrocefalia, ¿no? La hidrocefalia también es otra causa. Y la hidrocefalia tenemos dos tipos, la comunicante y la no comunicante, ¿ya? La hidrocefalia nosotros tenemos dos tipos, la comunicante y la no comunicante. Y lo vamos a colocar acá. Entonces, hidrocefalia, la comunicante. ¿Y por qué te pongo esto? Porque tienes que saber el diagnóstico diferencial. Ya te he dicho que las preguntas de examen vienen con diagnóstico diferencial, ¿ya? Y justamente un aumento de la PIC no es solo tumor, puede ser cualquiera de estas. Y comunicante y no comunicante. El caso va a venir así, el caso de COE va a venir con un síntoma, un signo, y así no se nos presenta, y así se nos presentan los pacientes, ¿no? Entonces, una hidrocefalia, ¿cuál es la diferencia entre una hidrocefalia comunicante y no comunicante? La comunicante, ¿qué está obstruido? El drenaje. O sea, hay una masa ahí que obstruye el drenaje del ventrículo. La no comunicante es una hidrocefalia, pero a nivel extraventricular. O sea, la comunicante es una obstrucción del drenaje intraventricular y una no comunicante es extraventricular la obstrucción, ¿ya? Entonces, intraventricular, comunicante, extraventricular, no comunicante, ¿ya? Eso es básicamente la diferencia. Y luego tiene las neoplasias, ¿ok? Y las neoplasias también van a aumentar la PIC. Entonces, es tu diferencial con el que tienes que empezar cuando tengas un aumento de la PIC. Ahora, yo tengo un aumento de la PIC, ¿ok? Entonces, hay una teoría, ¿no? Que te dice que el cerebro ocupa el 80%, que te dice que el cráneo es una caja hermética en primer lugar. Una caja hermética. Y luego te dice, el cerebro ocupa el 80%, la sangre un 10% y el líquido cefalorraquídeo otro 10%. ¿Ya? ¿Cómo se llama esta teoría? ¿Cómo se llama esta teoría? Cerebro, que cráneo, caja hermética, solo hay un agujero de salida, que es el agujero magno, y 80% cerebro, 10% sangre y 10% líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Se llama la teoría de Monro y Kelly, también lo han preguntado, ojo, ¿ya? Entonces, eso tenemos ahí, teoría de Monro y Kelly. Ahora, el líquido cefalorraquídeo tiene sus características. En primer lugar, el líquido cefalorraquídeo en un adulto es aproximadamente 150 cc, ya te lo iba a preguntar, ya lo pusieron. ¿Y el líquido cefalorraquídeo dónde se forma?
¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? En los ventrículos a nivel de los plexos coroideos. Ya, muy bien, excelente, a nivel de los plexos coroideos. Entonces no puedes caer en estas preguntas simples que en la visita, créeme que donde más caen los residentes y así, son estas preguntas, ¿ya? Que el líquido se forma a 150 cc, más o menos se forma, y bueno, esta sí fue una pregunta muy mala, ¿no? ¿Cada cuánto? Pero vino exactito, ¿ya? ¿Y al día cuántos hay? 500 cc se forma, 500 mililitros por día, ¿ya? Entonces, más o menos, ¿cuántas veces se recambia? Si en todo el día se forma 500 y en un momento dado hay 150, más o menos se renueva cada 4 horas aproximadamente. Cada 4 horas está que se renueva, está que se cambia el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Eso hay que recordar. ¿Ya? O sea, se recambia 4 a 5 veces al día. Ya hace un recambio 4 o 5 veces al día. El líquido cefalorraquídeo. Hace un recambio 4 a 5 veces al día. ¿Ya? Entonces, el adulto tiene 150 cc en un momento dado, pero al día forma más o menos 500 y se recambia 4 o 5 veces al día. El niño y lactante, ¿cuánto líquido cefalorraquídeo tiene? Aproximadamente de 70 a 90 cc. Y el neonato, de 10 a 60 cc. Esto les digo porque las preguntas, por ejemplo, en un adulto, el líquido cefalorraquídeo, y eso lo he comentado en la clase de meningitis, el líquido cefalorraquídeo, ¿cuántas células como máximo debe tener? Leucocitos. ¿Cuántos leucocitos debe tener un líquido? 5, muy bien, Franz. Pero en un neonato, dice, muy buena pregunta. ¿Cuánto en un neonato? Porque hay meningitis neonatal, por si acaso, donde hay que sospechar estreptococo, el coli, listeria. ¿Y en un neonato cuánto puede tener? Hasta 30. El neonato puede tener hasta 30 células. O sea, tú encuentras 25, meningitis. No, el neonato está 30. Igualito, el neonato acá tiene menos líquido. Y eso hay que recordar, ¿ya? Igualito es la hemoglobina, por ejemplo, la hemoglobina, los hematíes, ¿no? ¿Cuánto tiempo viven en un recién nacido? 80 días. En un prematuro viven menos. En un adulto viven 120 días. Entonces tú no vas a pensar anemia hemolítica en un neonato porque vivan menos, ¿no? Porque así es lo fisiológico. Entonces esos datos ya uno tiene que ir reconociéndolo, ¿ya? El 30% de líquido, el 70% se forma en los plexos coroideos y el otro 30% ¿dónde se forma? En el epéndimo. Ya, cuidado. Ya, y la pregunta matadora que les dije es que el líquido cefalorraquídeo, lo pondré por acá, ¿ya? El líquido cefalorraquídeo se produce ¿a qué velocidad por minuto? 0,35 mililitros por minuto. Realmente vino esa pregunta, ¿ya? O, eso no ha venido, pero también se conoce 21 mililitros por hora. Pero este de acá sí, 0,35 mililitros por minuto, ¿ya? Entonces, eso hay que recordar. ¿Ya? Entonces, eso es importante para mí que lo tengan claro, ¿ya? Ahora, esta caja hermética, mira, cerebro 80%, sangre 10%, líquido cefalorraquídeo 10%, ¿ya? Ahora, si yo tengo una masa, mira acá en verde, si yo tengo, o en celeste, una masa, les voy quitando, le voy quitando espacio, ¿no? ¿Quién crees que es el primero en perder espacio? Mira, el líquido cefalorraquídeo y las venas. Y al final, las arterias. Y ya luego, cuando ya perdí líquido cefalorraquídeo, venas, empiezo a perder arterias, ya el cerebro empieza a buscar por dónde salir y pluk se hernia. Porque en el bulbo está, ¿qué hay en el bulbo? El centro cardiorrespiratorio. Entonces, si se hernia el bulbo, el paciente fallece. Ustedes han visto en las corridas de toro, bueno, ya no hay, ¿no? Pero antes, cuando había corridas de toro, decían que el buen torero era el que daba bien la estocada final. ¿Qué era la estocada final? Era solo un cuchillito bien delgadito, pero que al toro lo hacía caer en un solo golpe, ese pluk,
Y hacía paro cardiorrespiratorio y prácticamente era una muerte indolora, ¿no? Porque justamente le daba al bulbo. El buen torero le daba al bulbo y la muerte era indolora. ¿Ok? Porque hacía un paro cardiorrespiratorio instantáneo. Ya, por ahí está el bulbo. Entonces, eso tampoco quiero que ustedes lo olviden. Ya, listo. Entonces, conforme uno va aumentando la presión intracraneal, ¿no? Porque a partir de cuánto hablamos de hipertensión endocraniana. Hipertensión endocraniana. ¿Mayor a cuánto tiene que ser milímetros de mercurio para uno hablar de hipertensión endocraniana? ¿Mayor a cuánto tiene que ser los milímetros de mercurio para hablar de hipertensión endocraniana? ¿Mayor a cuánto se define hipertensión endocraniana? Mayor a 15, mayor a 15 milímetros de mercurio. ¿Ok? O mayor a 20 centímetros de agua. También lo han preguntado. O sea, obviamente te van a preguntar esto, ¿no? Porque al final la meningitis, la hemorragia intracerebral, la HCA, el tumor, todos terminan en hipertensión endocraniana y pueden morir. Entonces tú tienes que saber la definición de hipertensión endocraniana, que es más de 15 milímetros de mercurio o más de 20 centímetros de agua. ¿Ya? ¿Y cuál es lo normal de la PIC, de la presión intracraniana? En un adulto, lo normal es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Y en un lactante, aproximadamente 3 milímetros de mercurio. Incluso es menos en ello. ¿Ya? Y el paciente sí o sí va a fallecer, sí o sí va a morir si la presión alcanza 40. Acá el paciente muere. ¿Ya? Eso también hay que recordarlo. ¿Ya? Entonces, conforme el paciente hace hipertensión endocraniana, ustedes qué tienen que recordar? Que va a empezar a perder primero el líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es la progresión de un paciente con clínica de hipertensión endocraniana? ¿Ya? ¿Cómo es la progresión de un paciente que está haciendo un síndrome de hipertensión endocraniana? ¿No? Por ejemplo, la otra vez estábamos ahí en emergencia y llega un paciente, ¿no? Y, y bueno, a mi compañero le quería dar, está con presión alta, ¿no? Se había golpeado la cabeza y estaba con presión alta, entonces quería darle captopril sublingual. ¿Estará bien darle captopril sublingual a un paciente que después de un golpe de cabeza hace presión alta? ¿No? ¿Sí o no? Y va y le pregunta al R de cardio que le dice, sí, dale, pero no, no se debe dar, ¿no? Porque bueno, cada uno sabe su especialidad, ¿no? Un cardiólogo o bueno, en formación puede saber que si la presión está alta es malo, ¿no? Pero un neurocirujano va a saber que el cuerpo, como está que pierde, como está en zonas de isquemia, el cerebro, está que manda más presión para que llegue la sangre, ¿ya? Entonces, esas cosas uno no tiene que hacer iatrogenias, tiene que tener cuidado en eso, ¿ya? Entonces, cuando un paciente está haciendo hipertensión endocraniana, lo primero que empieza a disminuir es el líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Luego el paciente, ¿qué hace? Empieza a hiperventilar. ¿Por qué un paciente hiperventila? O sea, así se defiende el cuerpo. Primero disminuye el líquido cefalorraquídeo. Luego hiperventila. ¿Por qué hiperventilar a un paciente? ¿Por qué cuando tenemos una hipertensión endocraniana lo hacemos hiperventilar también? ¿Por qué? Porque tú vas a ver en el manejo del EBC, y ahí está en la clase, yo le digo, hay que hiperventilar. Se lo hace hiperventilar al paciente. ¿Por qué razón? Porque al hiperventilar, ¿qué pasa? ¿Qué pierdo? CO2. ¿Ya? CO2. ¿Por qué yo quiero tener bajo CO2? ¿Qué genera el alto CO2 en las arterias cerebrales? Y de todo el cuerpo, excepto pulmón. ¿Qué genera el elevado CO2? ¿Vasoconstricción o vasodilatación?
El elevado CO2 genera vasodilatación. Dilata. Es que imagínate, ¿no? Imagínate que no le llega sangre a tu mano. Tiene mucho CO2 ahí, ¿no? Porque la mitocondria produce CO2. Entonces, ¿qué haría tu cuerpo para decirte que no le llega sangre a tu mano? El elevado CO2 abre las arterias y le llega sangre. Así se defiende el cuerpo. Donde hay mucho CO2 es porque no le está llegando oxígeno. Entonces, abre esas arterias y le llega buena cantidad de sangre. ¿Ya? Todo el CO2 vasodilata. ¿Cuál es el único lugar del cuerpo donde el CO2 hace vasoconstricción? Solo hay un lugar donde el CO2 hace vasoconstricción y tiene su explicación por qué lo hace. En el resto del cuerpo, CO2 alto significa no me llega sangre, así que voy a abrir la arteria. En el pulmón, exacto. En el pulmón, CO2 alto, cierra arterias. En el resto del cuerpo, CO2 alto, abre arterias. ¿Por qué en el pulmón, CO2 alto, cierra arterias? Porque si en una zona del pulmón hay mucho CO2, por ahí no hay intercambio. ¿De qué me sirve tener sangre ahí? Todo el cuerpo lo cierra. Porque en esa zona hay mucho CO2, por lo tanto no hay intercambio. Entonces cierro ahí y mando esa sangre a otro lugar. Ya, entonces, eso tienes que saberlo. Y por eso yo quiero perder CO2. Entonces, Alexis, ¿pero por qué quieres perderte? Yo quiero perder CO2 justamente para hacer vasoconstricción. Porque tú no tienes que perder el panorama. El panorama es que a mayor presión intracraneal, más riesgo de muerte. ¿Por qué? Porque va a comprimir el cerebro. Entonces, si yo tengo vasodilatado, si yo vasodilato, llega más sangre. Y si llega más sangre, ¿habrá mayor o menor presión intracraneana? Si llega más sangre, porque vasodilaté con CO2, llega más sangre. Aumenta la presión, exacto, muy bien, Fran. Y si aumenta la presión intracraneana, riesgo de muerte. Entonces, cada vez que uno quiera disminuir la presión intracraneana, tiene que bajarlo el CO2. Eso es lo que tenemos que hacer. Alexis, pero podemos entrar en isquemia. Sí, pero prefiero la isquemia difusa a morir en unos minutos. ¿Ya? Entonces, y eso el cuerpo lo sabe y lo hace fisiológicamente. Primero pierde el líquido cefalorraquídeo, luego hace hiperventilación, ya para vasoconstreñir. Y así, cuando hiperventila, por lo tanto, hace vasoconstricción, y eso disminuye la cantidad de sangre en el cerebro, ¿no? ¿Ya? El problema es que este mecanismo al final va a generar hipoxia. O sea, al inicio sí protege, pero con el tiempo genera hipoxia. Y la hipoxia genera más edema cerebral. Y si genera más edema cerebral, el paciente al final más aumenta la hipertensión intracraneana y al final muere. O sea, esto al inicio le ayuda un poco y luego empeora todo. ¿Ya? Eso hay que recordar. Entonces ya, estamos ante un paciente con... Y otra cosa que tienes que conocer acá respecto a la hipertensión intracraneana es que es la presión de perfusión cerebral. Es algo que también se va a afectar en estos pacientes. ¿Cómo calculo, pregunta examen, la presión de perfusión cerebral? ¿Cómo calculo qué tanta sangre le llega a mi cerebro? ¿Con qué tanta presión? Ya, yo te doy una ayudadita. A la presión arterial media, ¿qué le tengo que restar para calcular la presión de perfusión cerebral? La PIC, excelente, la presión intracraneana. Entonces, la presión arterial media, le resto la presión intracraneana y me da la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Entonces, mi presión de perfusión cerebral en promedio, lo normal es que esté de aproximadamente de más o menos una presión de perfusión cerebral no se va a alterar si mientras más o menos esté entre 80, 90 por allí. ¿Ya? Esa es más o menos mi presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Si, por ejemplo, ¿qué pasaría si la presión del cuerpo baja mucho? Si está en shock, baja mi presión de perfusión y el paciente no le va a llegar sangre al cerebro, ¿no? Lo que más me importa a mí es esto, que le llegue sangre al cerebro a mi paciente.
¿ya? Entonces, si baja mi presión, por ejemplo, al paciente que se choca, ¿por qué se muere un paciente chocado? Porque baja la presión arterial media y no le va a llegar sangre al cerebro, pues, ¿ya? Ahora, inverso, visto desde el tema que estamos viendo. ¿Qué pasa si aumenta la PIC mucho? ¿Qué pasa con mi presión de perfusión cerebral? Si yo tengo mucha presión en mi cerebro, ¿podrá la sangre llegar si mi cerebro está ahí hinchadísimo? ¿Podrá la sangre llegar? No va a poder. Entonces, a mayor presión intracraneal, no va a poder llegar la sangre a mi cerebro, porque esto sigue aumentando, esto sigue bajando, este sigue aumentando, y al final baja la presión perfusión cerebral. Por ejemplo, si mi PAN es 90, mi presión intracraneal era de 5 a 15, ¿no? Es 10, ahí me sale 80, ¿no? Lo normal. Pero ¿qué pasa si ahora, mira con esos valores, mira con esos mismos valores? ¿Qué pasa si el paciente no está que se choca, ya? Solo tiene un tumor, solo y esto sigue aumentando, la presión intracraneal. Y ahora es 40. 90 menos 40, ahora se volvió 50. Y eso ya no le alcanza y el cerebro ya no le llega sangre. ¿Y qué pasaba a un cerebro que no le llegaba sangre? Hipoxia. Y el hipoxia hace más edema cerebral y mientras más edema, más aumenta la PIC y muere. Es un círculo vicioso. Entonces, el aumento de la PIC disminuye la presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral genera más hipoxia, y a más hipoxia, más edema, más aumento de la PIC hasta que él muere. O sea, es un círculo vicioso que tú vas a tener que conocerlo para poder intervenir allí. Última pregunta. ¿Ya? El flujo sanguíneo cerebral más o menos es aproximadamente 55 mililitros por cada 100 gramos por minuto, ¿ya? Más o menos el 20% del gasto cardíaco llega al cerebro, ¿ok? Y cuando uno tiene, ¿cuánto puede tolerar el cuerpo el intervalo de presión arterial media antes de afectar la presión de perfusión cerebral? Desde 50 hasta 160 de la PAN no se altera la presión de perfusión cerebral. Fuera de estos límites se altera sí o sí la presión de perfusión cerebral. ¿Ok? Listo. Ya. Ahora, ya que conoces toda esta teoría, estamos en este paciente, ya que tiene un tumor, ya bajó el líquido cefalorraquídeo, ya hiperventiló, hizo vasoconstricción, pero eso generó más edema, el aumento de la PIC, más hipoxia y edema, el aumento de la PIC generó menor perfusión cerebral, más hipoxia, más edema, y estamos ahí. Y el paciente está con un síndrome de hipertensión endocraniana. Ahora, en el síndrome de hipertensión endocraniana, tú tienes que conocer esto y eso te va a servir para todos los temas. Síndrome de hipertensión endocraniana, ¿ya? Que va a haber síntomas típicos y signos. Pero ya sabes que es un síndrome, o sea, tiene muchas causas, ¿ya? Lo primero, ¿qué estamos viendo acá? ¿Qué estamos viendo en la de la derecha? La izquierda es normal, la de la derecha. ¿Qué estamos viendo? Correlacionado, en tu ecoe te pueden poner este fondo de ojo, ¿no? Y listo. En tu ecoe te van a poner fondo de ojo por endocrino, la retinopatía diabética, por si acaso. ¿Ya? Te lo pueden colocar. Te pueden colocar afecciones oculares que ocurren, por ejemplo, en la artritis reumatoide, el ojo seco, el Sjögren que da ojo seco, ya para reumato, ¿ok? Hay hemorragias retinianas que pueden ocurrir en coagulopatías para hemato. Y acá en neuro sí o sí fondo de ojo, ¿no? ¿Qué estamos viendo cuando se borran los bordes de la papila? Mira, se borran los bordes, ¿cierto? ¿Qué es esto? Papiledema. ¿Ya? Esto es papiledema. Entonces, eso es lo que estamos viendo en este paciente, papiledema. Entonces, acá no dice, los signos iniciales de un cuadro de hipertensión endocraniana pueden ser papiledema y compromiso del sexto par. Entonces, acá lo que el paciente estamos viendo es papiledema. Pero hay un grupo especial de pacientes que pueden tener hipertensión endocraniana y no hacer papiledema. Entonces, esa es la pregunta de examen, ¿ya?
¿Qué paciente con hipertensión endocraniana no hace papiledema muchas veces? ¿Qué pacientes no harían papiledema? Los mayores de 60 años porque pueden tener algún grado de atrofia del disco óptico. Si un paciente con atrofia óptica como los ancianos podrían no hacer papiledema, así que ten cuidado con eso. ¿Ya? Entonces, en el síndrome de hipertensión endocraniana, y que ahora tengo otra diapositiva, acá lo vemos, ¿no? El síndrome de hipertensión endocraniana. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este paciente? Ya, el síndrome de hipertensión endocraniana. En primer lugar, va a tener clínica como cefalea. Ya, este es el síndrome de hipertensión endocraniana. Ya que secundario un tumor cerebral y va a tener clínica como cefalea. ¿Cómo es la cefalea de la hipertensión endocraniana? Ya es intensa, pero eso el dolor va a depender mucho del paciente, pero generalmente ¿cómo se ubica? ¿No? La cefalea es holocraniana típicamente, ¿ya? La cefalea es en todo el cráneo, te voy a decir, cefalea holocraniana. Holocraniana, ¿ya? ¿Qué otra cosa más tiene el síndrome de hipertensión endocraniana? Porque es un síndrome, ¿ya? Es un síndrome. Cefalea holocraniana. ¿Qué más va a tener en síntomas, chicos? Vómito en proyectil o en gatillo. Ya. Chicos, un vómito del proyectil, ¿a cuántos metros llega? ¿A qué significa vómito en proyectil? ¿Por qué le han puesto vómito en proyectil? ¿Porque llega lejos? No, no es porque llegue lejos, ¿ya? Es porque, claro, no tiene náuseas. El paciente está conversando contigo y luego de la nada vomita. No hay náuseas, ya vómito en proyectil. Entonces, eso es también otra cosa que va a tener los pacientes, ¿ya? Y puede tener visión borrosa. Entonces, ahí cefalea, vómito en proyectil, visión borrosa, ¿ya? O vómito explosivo también. Lo primero que aparece, pregunta examen, es la cefalea, ¿ya? Cuando el paciente está a punto de herniarse, y a veces uno, también eso a veces, ¿no? No tiene triada, no tiene esta triada, así que no creo que sea una hipertensión endocrinal. No, cuando el paciente está a punto de fallecer, a punto de herniarse, recién aparece la famosa triada de, ¿cómo se llama la triada de la hipertensión endocraniana? Triada de, ¿cómo es la triada de la hipertensión endocraniana? Triada de Cushing, no se olviden. De Cushing, claro. La triada de Cushing, ¿por qué está formada, chicos? Ya la sangre quiere llegar arriba. Para eso tiene que aumentarla. Para que no haga hipoperfusión cerebral. ¿Qué hace el cuerpo para evitar la hipoperfusión cerebral? ¿Qué tiene que aumentar? PAM, ¿no? Entonces, en la triada de Cushing, ¿el paciente qué hace? Hipertensión arterial. Pero, como está habiendo una afección de todo el centro autónomo, hace bradicardia. Y lo último es, bueno, no, es alteración respiratoria, ¿no? Alteración respiratoria, alteración del patrón ventilatorio. ¿No? Y ahí puede hacer la famosa respiración de Cheyne-Stokes, entre otras, ¿no? Listo. Eso es lo más importante. Pero eso es previo a enclavarse, previo a herniarse o enclavarse, ¿ya? En los signos te va a hacer el paciente papiledema bilateral, ¿ya? Pero el paciente típicamente no focaliza, ¿ya? ¿Qué significa focalizar? Encontrar algún déficit motor o sensitivo. Pero el paciente no focaliza. Entonces, ¿por qué el sexto par
se altera en la hipertensión intracraniana? Si solo es aumento de presión, ¿por qué el sexto par se altera? Porque hay una gran vena, hay un espacio que se llama el seno cavernoso, ¿no? Y el sexto par ingresa así, en ángulo 90 grados a través del canal de Dorelo, ingresa el sexto par, ¿ya? Entonces, si aumenta la presión de todo, comprime ese canal de Dorelo donde ingresa el sexto par y el sexto par se altera por esa compresión. No es que se dañe, porque ¿dónde nace el sexto par? Nace a nivel del puente, o sea, del puente Barollo o de protuberancia anular, ¿no? Ahí nace. No es que eso esté